Cuando nosotros hacemos un estudio de la palabra, una de las cosas principales que debemos analizar es que la Biblia no se contradice. Cuando nosotros vemos un supuesto que nos da a entender que hay una contradicción, esto nos llama a buscar la explicación, a entender, a buscar la definición, a ver en qué contexto se dijo, porque no hay en la Biblia una contradicción. El apóstol Pablo utiliza la siguiente palabra: el conocimiento envanece. Este es uno de los textos en la Biblia más sacado de su contexto. Está dentro de ese grupo de textos que son sacados constantemente del contexto cuando las personas quieren alcanzar ciertos niveles de conocimiento. El apóstol Pablo no nos puede decir a nosotros que la iglesia debe estar sin conocimiento, porque contradice una serie de versículos bíblicos que van en consonancia a lo que estoy hablando. Primero, en Oseas 6:6, el Señor le dice a Israel que se complace más en que ellos lo conozcan a Él que en sus holocaustos. En Oseas 4:6 dice la palabra del Señor que el pueblo perece porque le falta conocimiento. También nos establece en Primera de Crónicas capítulo 12 versículo 32 que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Mirando esto, nos vamos dando cuenta que en el capítulo 17 del libro de los Hechos, el apóstol Pablo se para delante de los filósofos griegos y defiende la fe que él profesaba, citando aún algunos escritores no tan conocidos. En Hechos capítulo 18 vemos que discípulos enseñados por el apóstol Pablo tomaron a Apolos y lo llevaron aparte para exponerle más exactamente el evangelio de Cristo. Sabemos que el apóstol Pablo manejaba el griego, hablaba hebreo, con toda certeza también era conocedor del arameo y posiblemente hablaba latín. Por lo tanto, el apóstol Pablo era un hombre muy conocedor en diferentes áreas. Podemos ver también que el apóstol Pablo invita a Timoteo a seguir escudriñando la palabra. Segunda de Timoteo 4:13. Instruyó a sus discípulos a que conocieran con precisión la palabra. Segunda de Timoteo 2:15. Pablo elogió a los romanos por estar llenos de todo conocimiento. Romanos capítulo 15 versículo 14. Y oraba que el amor de los filipenses abundara en todo conocimiento. Filipenses 1:9. Al entender esto, nos damos cuenta que es imposible que el apóstol Pablo estuviera hablando en contra del conocimiento. Las bases bíblicas y muchas otras que pudiéramos seguir citando, como por ejemplo el caso del libro de los Proverbios, que nos llama constantemente, hace un llamado constante al conocimiento y a la sabiduría. Pablo no podría entonces desprenderse de aquello que él conocía. Para entender esto, debemos saber el contexto y por qué Pablo dice lo que dijo. Primero, cuando Pablo habla de lo sacrificado a los ídolos, se parte del primer principio. Se entendía en Corintio que los espíritus tomaban los cuerpos, los espíritus malignos tomaban los cuerpos de los animales y a través de consumir comida que tuviera como componente animal, se podía ser poseído por un espíritu del infierno, por un espíritu de las tinieblas
que poseyera el cuerpo. Entonces ellos tomaban un dios y a ese dios sacrificaban el animal y luego lo vendían de manera más barata. Por lo tanto, la carne sacrificada a los ídolos era una carne más barata que la carne que comúnmente se vendía en las tiendas de Corintio. Entonces había un aspecto económico, porque lo que iba llevado al santuario de sus dioses era llevado como ofrenda. Los sacerdotes supuestamente bendecían la ofrenda, expulsaban los espíritus, y lo que era sacrificado en el altar era vendido en el mercado como carne más barata, porque venía de la ofrenda del santuario. Muchos entendidos, bien fundamentados, porque hay que entender esto, gente bien fundamentada decían: pero si yo puedo comprar carne más barata, aunque esté sacrificada a los ídolos, que yo sé que a mí no me va a hacer nada, ¿por qué la tengo que comprar más cara? Si yo me puedo economizar 500 pesos comprando carne más barata, que para ellos es sacrificada a los ídolos, pero que para mí no me hace nada, entonces me conviene comprarla más barata. El apóstol Pablo, en el capítulo 8, está dando respuesta a una serie de preguntas que los corintios le hicieron cuando le escribieron una carta al apóstol. Los corintios le escribieron una carta con una serie de inquietudes, entre ellos el matrimonio y una serie de cosas más. Y entre esas cosas estaba lo sacrificado a los ídolos. Por eso él dice: en cuanto, porque ahí se va el tema en base a la pregunta que ellos le hicieron. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, ¿qué hace el apóstol Pablo? Vamos a ver lo siguiente. La iglesia de Corintio tenía una tendencia a dividirse. Por lo tanto, los grupos sectarios que habían en Corintio eran grupos con posiciones muy fuertes y con intereses muy particulares. Eso daba a entender que estos grupos no les importaba la salud espiritual de la iglesia, del conglomerado. Al no importarle la salud espiritual, ellos se enfrascaban en ellos y decían: yo puedo comer y a mí no me importa qué le pase a mi hermano, porque si yo con mi libertad puedo comer, entonces si tú no puedes comer, ese es tu problema, yo me lo como. No me importa tu salud espiritual, no me importa tu bienestar. A mí lo que me interesa soy yo como individuo, porque mi conocimiento, desde mi plataforma, yo puedo hacerlo. Por lo tanto, Pablo está diciendo: ustedes tienen un conocimiento que los ha llevado al orgullo. Ese conocimiento los ha hecho orgullosos y los ha envanecido. ¿Qué sucede? Si la palabra ídolo significa nada y vanidad también significa nada, significa que el conocimiento que ellos tenían, al aplicarlo de esa manera, no les servía de nada al reino. Cuando tu conocimiento te hace creer que tú eres superior a los hermanos que no tienen el conocimiento tuyo, tú no le estás dando el uso correcto. Porque el uso correcto del conocimiento es el uso que le dio Cristo. Y el uso que le dio Cristo fue el siguiente. Cuando Cristo vino a la tierra, trajo un solo mensaje: el amor del Padre manifestado en la persona de Él para la salvación de la raza humana.
Por lo tanto, de cuántas cosas se inhibió Cristo, de su trono, de su gobierno, de su poder, de su señorío, solo para servir por amor. Cristo a nosotros nos estaba enseñando lo siguiente: si tu conocimiento no te sirve para tú servir a tus prójimos, entonces para nada es tu conocimiento. No sirve para nada. El amor debe de ser aquello que nutra a la iglesia. Conocimiento sin amor no sirve para nada. Por eso dice que te envanece. Por eso dice que te hace altivo. Porque cuando tú usas, quiero que alguien subraye esta palabra, cuando tú usas el conocimiento sin amor, solo lo usas para debatir y para tú engrandecerte delante de los otros. Mientras tanto, cuando tú tienes amor en el conocimiento, lo usarás para servir, para ayudar, para restaurar. Aprenderás a estar en control de aquellas cosas que pueden alimentar tu ego, porque todo lo que alimenta tu ego disminuye tu amor. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Durante mucho tiempo, la iglesia ha defendido la ortodoxia, y eso no está mal. La ortodoxia es el recto conocimiento de la doctrina. Pero hay algo que la iglesia ha descuidado en muchos aspectos, y es la ortopraxis. Entonces, ortodoxia sin ortopraxis no es más que conocimiento. Pero cuando yo practico la ortopraxis, que es el amor a mi hermano, es la práctica, entonces yo tengo que llevar mi ortodoxia a una ortopraxis y a través de ella ser de bendición a la iglesia, a la casa, al vecindario, a la familia, donde quiera que yo me mueva, llevando mi conocimiento a una práctica de amor, tomando la doctrina de Cristo y aplicándola de manera correcta.